Toda serie de Ben 10 tiene algo que la caracteriza, algo que le da una identidad y hace que funcione perfectamente bien. En el caso de la serie clásica, por ejemplo, eran las aventuras episódicas que podías ver en cualquier momento, con personajes entrañables y todo eso. También tenemos casos como Fuerza Alienígena, con su historia más compleja y misterios, los cuales, bueno, dan para una trama mucho más interesante. ¡Abuelo Max! ¡Abre, soy yo! También tenemos a Supremacía Alienígena, claro, la cual, como en la serie clásica, tomó un enfoque episódico, pero tomando varios de los temas más oscuros de Alien Force e implementándolos en la trama, tal como fue el capítulo del Sacrificio Supremo, donde, bueno, Ben básicamente dio su vida por los demás. Pero en esta ocasión, como el título bien les habrá hecho notar, quiero hablar de algo un poco distinto. Quiero hablar del objetivo de Omniverse y por qué es que esta serie fue un aire fresco extremadamente necesario para la franquicia. ¿Y ahora qué hacemos? Pero bueno, antes de empezar hay que mandarle un saludo a los miembros del canal y al final del video tendré una pequeña noticia, así que incluso si quieren salirse les recomendaría pasar al final antes de hacerlo, porque créanme, si son fans de Ben 10 esta última parte les va a interesar. Ahora sí, mandándole un saludo a los miembros del canal que serían Shadow Dead, Hat el Derivado, Fabio Guerreri, Mark Clifford, Gino Molina, Yami de Alexander y Mate1909. Muchas gracias y bienvenido a ustedes dos. El video de Hat ya se encuentra en producción. Espero que lo disfruten y yo me despido. Ahora sí, pase intro. Este video es un poco diferente al tipo de video que suelo hacer, que ya saben, suele tener una moraleja o al menos una conclusión informando todo esto. En esta ocasión, este es más bien un video explicando desde mi opinión como una opinión. No es un análisis, no es un enfoque detallado de todo lo que pasa en Omniverse, no. Solo soy yo hablando de Omniverse y porque considero que es una serie que le dio una muy necesaria revitalización a la franquicia. ¡Vamos! ¡Dame algo bueno! No es lo que buscaba, pero puedo trabajar con eso. Ben 10 Omniverse fue emitido por primera vez el 1 de agosto de 2012, habiéndose cumplido más de 11 años desde su primera emisión. Así que sí, aunque a veces la gente no lo piense, en realidad Omniverse ya tiene sus años y, bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que se emitió. Ahora es raro pensar en ello porque el fandom está más equilibrado entre personas que aman y las que odian a Omniverse, pero la realidad es que en su tiempo de estreno Omniverse era odiada mundialmente por absolutamente todos los fans de Ben 10, considerada prácticamente una mancha en la franquicia. ¿Por qué? Y como siempre que algo de este tipo sucede, es por un problema muy simple: el cambio. Las personas tienen miedo al cambio. Es más, de hecho, los primeros 2 capítulos de Ben 10 Omniverse son llamados Las cosas cambian, por el mero hecho de que la franquicia sufrió un cambio total, un rediseño, nuevas historias, nuevas formas de contar a los personajes. Todo es distinto, porque sí, no voy a mentirles, Ben 10 Omniverse es totalmente distinto a Fuerza Alienígena, Supremacía y hasta el clásico. Pero no por eso significa que haya sido un mal producto para nada. Omniverse respeta de manera magistral tanto el legado de las antiguas series como creando uno nuevo por sí mismo, volviéndonos a contar varias partes importantes de la franquicia, tal como fue el origen del Omnitrix, o bueno, reintroduciéndonos al Ben joven con las historias de los flashbacks de 11 años. Pero aún con todo esto, se las arreglaban para crear sus propias historias, las cuales, si bien no siempre eran perfectas, lo admitiré yo primero, cuando de verdad hacían una buena historia, se notaba y queda en la memoria como una de las mejores historias de Ben 10. Por ejemplo, tenemos la Guerra Multiversal de los Bens, que es hasta la fecha uno de los mayores eventos y uno de los más icónicos en la franquicia de Ben. ¿Quién no ama hablar de Ben Zarro, Mad Ben o el resto de Bens alternos?
Como un amigo suele decir, es hora de ser héroe. Manteniendo el mismo campo de hablar sobre sus impactos en la franquicia como una narrativa, también tenemos que tener en cuenta que Omniverse es la serie que más ha explorado el lore de Ben 10, contándonos cosas tanto del pasado distante, de antes de que lo conociéramos, también tenemos cosas de otros planetas y bueno, más importante aún, aprendemos mucho, pero mucho más del multiverso, incluso exploramos varias dimensiones alternas, cosas que no solíamos hacer en las otras series. Mostrándonos lo vivo que está el multiverso de Ben 10, cómo es que sus personajes tienen vidas, cómo es que viven. De hecho, Pueblo Bajo me parece uno de los mejores conceptos que hayamos visto en un show ficticio porque nos ayuda a sentir cómo es que el mundo ha existido desde antes de que Ben se involucrara en él, dándole un sentimiento de funcionalidad. ¡No es cierto! Además, claro, de que aunque a muchas personas no les gusta, porque, bueno, es entendible, todos tenemos nuestra propia versión favorita de nuestros personajes, es una de las versiones de la franquicia en las que más pudimos explorar al personaje de Ben, de Rook y de todos los demás. Podemos entender más de él. Y si bien es cierto que en varios momentos Ben se encuentra muy flanderizado para mi propio gusto, Yo trabajo solo. cuando la franquicia decide mostrarnos cosas de Ben más a detalle, realmente es importante. De hecho, es más, de todas las evoluciones que he hecho de personajes, que pueden ver en la plantilla tipo B, casi siempre las partes que más tiempo consumen son las de Omniverse, porque es donde más podemos entender de los personajes a detalle. ¡Solo es un reloj! ¡Sé un héroe! Debido a que un problema muy frecuente en Fuerza Alienígena y Supremacía era que los personajes, si bien estaban explorados a detalle, contaban de ser muy de una sola nota, eran muy unidimensionales y básicamente todo lo que hacían se podía resumir en jaja, soy malo, jaja, no soy malo. Y eso es todo. Y no es malo, a algunas personas les puede gustar más eso y está perfectamente bien. Este no es un video de crítica a Ultimate Alien Force, todo tiene su buen lado y su lado malo. Por ejemplo, ya que ando en ello, uno de los mayores defectos de Omniverse para muchos, incluyéndome, es que innecesariamente a veces alteran la trama solo por el hecho de alterarla. Realmente no era necesario volver a cambiar a Kevin, que sí, que Ultimate Alien Force hizo eso primero y ellos cambiaron la historia. Es cierto, pero ya estaba ahí y a la gente le gustaban los osmosianos. No hacía falta introducir toda la trama de las raíces, que aunque de hecho me gusta mucho el arco y le dediqué un video diciendo que no es tan malo, pues no es mentira que sí está muy forzado el hecho. Pero osmosiano no significa extraterrestre. Es un término que inventé para un humano con un componente genético único. Y claro, si bien esto no es un defecto como tal, ya que a cada quien tiene diferentes gustos, sé que si no lo menciono alguien más lo va a poner, un defecto muy común para los fans es que Omniverse tiene varios de los diseños más diferentes de toda la franquicia, por ponerlo de manera ligera, tal como es el caso de Frío, que no a muchas personas les gusta, y aunque a mí personalmente me gusta, tiene sentido con lo de las polillas, entiendo por qué, sinceramente el Frío original sí era mucho mejor. Frío. Aún mejor. Y como último punto antes de terminar esto, que en realidad no es tan relevante como ninguno de los otros, pero igualmente quería mencionarlo, es que en calidad de animación y diseño de personajes, Omniverse es quizás lo mejor que Ben 10 se ha visto jamás, teniendo momentos increíbles, muy bien animados, varias de las mejores peleas de toda la franquicia, y bueno, no hay ni una sola escena en Ben 10 que no esté llena de color o vida. Omniverse es básicamente el momento en el que Ben 10 se sentía como un show sumamente bonito. Bueno, nuevamente, esa es solo mi opinión. Ustedes me dirán qué piensan. Pero como alguien que tiene que volver a ver los shows una y otra vez en bucle después de mucho tiempo para mis videos y todo eso, que solo este año que apenas va empezando ya me los vi toda Supremacía Alienígena la semana pasada, quiero que lo tengan en cuenta. El pasar de un show que, sin ser feo, es estático, monótono y muchas veces hasta algo aburrido. La verdad es que cuando llegamos a Omniverse y la música está por todos lados, los colores están aquí y allá, los personajes se mueven. Hay personajes de fondo en movimiento todo el tiempo. ¿Saben lo difícil que era hacer eso en aquel tiempo? Pero bueno, con este último ejemplo para que vean una gran pelea de Ben 10. Es por esto y muchos más motivos que Omniverse, además de ser mi serie favorita, es lo que yo considero el magnum opus de Ben 10, o su obra maestra, como quieran decirle. El punto es que Omniverse es genial, y si no la han visto, en serio, véanla, se pierden de mucho simplemente por hatear.
Ahora sí, el anuncio que había mencionado al inicio del video. El motivo por el que quería hablarles en este momento es que estoy trabajando en, bueno, varios proyectos de hecho, pero en particular hay uno que tal vez les interese mucho. Hay un fancómic creado por Think Tank, el canal más popular de Ben 10 hasta la fecha y que es básicamente el símbolo de la comunidad, al menos en la edición angloparlante, llamado 5 años después, el cual es muy bueno, es un crossover de Danny Phantom y Ben 10 y sinceramente está muy bien hecho. Y recientemente le hicieron una animación que lleva los primeros 6 capítulos del cómic y me dieron, permiso de hacerle un doblaje al español. Así que aún no hay fecha, no tengo voces ni nada, solo es para que estén atentos a la pestaña de comunidad para cuando les interese, porque probablemente haga reclutamiento de voces para, ya saben, hacer esto lo más diverso posible y que no solo sean 4 voces de Pepito, Juanito y Pepita. Pero en fin, esto sería todo por ahora, yo me despido, hasta otra y adiós.